El problema de los desaparecidos en México es una crisis real, brutal, que se ha agravado, que se ha exacerbado durante los gobiernos de Morena. Por supuesto que había desapariciones en el pasado, que francamente raya en la esquizofrenia. Nos vienen a decir que en el pasado había desaparición forzada, pero que hoy ya no existe. Donde los señalamientos de las desapariciones son en los gobiernos del PRI y el PAN. Durante el gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús. Y es tiempo de que se quiten la desvergüenza de seguir hablando en beneficio del pueblo cuando son traidores a la patria y traidores al pueblo. Parece que el PRI y el PAN quieren su medicina permanentemente, así es que aquí vino el doctor Noroña a darles la dosis de hoy, por más señales obscenas que me haga, senadora, y luego se las dé de educada. Amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Todo le está saliendo mal a estos paniaguados, en especial a Ricardo Anaya, que quiso usar el dictamen de la ONU y resulta que el senador Gerardo Fernández Noroña le da hasta para llevar, le voltea el discurso a estos hipócritas que dicen que están apoyando al dictamen de un comité partito de la ONU, valga la expresión, porque al parecer estos personajes dan como hecho un dictamen, este dictamen que omite la estrategia que está llevando nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Antes, los desaparecidos, no había una estadística fija, no había una estadística o un método donde se pudiera identificar el número de desaparecidos. En la época de Calderón, en la época de Peña Nieto. Cuando entra el partido de Morena, ahora sí, dicen, ¿dónde están estos desaparecidos? Pero déjenme decirles que el senador Gerardo Fernández Noroña señala que no sean tan hipócritas y mezquinos y que no hagan una raja política de una manera carroñera, enfocándose a un caso tan sensible que ni así el pueblo los volteará a ver. Es importante señalar, amigos y amigas, que el caso de las desapariciones en este país es un tema alarmante, pero se están atendiendo las causas. Y las causas es lo que no dicen estos mentirosos, de que el concepto o la causa se originó a partir del 2006, cuando entró Felipe Calderón. Quieren sacar de contexto cualquier nota extranjera, cualquier dictamen extranjero, con el propósito de querer destabilizar a este país. Este país que se está transformando. Sin embargo, amigos, amigas, déjenme decirles que estos panistas que de verdad yo no les creo, pero ni media tinta, porque lo único que quieren hacer es tumbar al partido de Morena mediante mentiras. Y esta estrategia le está saliendo el tiro por la culata. Vamos a ver cómo el senador Gerardo Fernández Noroña le voltea el discurso a este hipócrita. Lo vemos y lo comentamos. Con su permiso, presidenta. Adelante. Aquí se ha faltado a la verdad y es por eso que he pedido la palabra para rectificar hechos. El problema de los desaparecidos en México es una crisis real, brutal, que se ha agravado, que se ha exacerbado durante los gobiernos de Morena. Por supuesto que había desapariciones en el pasado. Nada más que durante el sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo a las propias cifras que el gobierno reconoce, desaparecían 7 personas al día. 7 al día. En este sexenio de Morena hemos rebasado las 40 personas desaparecidas por día. De ese tamaño es la crisis. Y es por eso que este comité de la ONU contra la desaparición forzada ha emitido un informe brutal en contra del gobierno mexicano. Y con una desfachatez que francamente raya en la esquizofrenia, nos vienen a decir
que en el pasado había desaparición forzada, pero que hoy ya no existe. Que lo que hoy hay son desaparecidos a manos del crimen organizado, pero que ningún servidor público, desde que llegó Morena al gobierno, participa en estas desapariciones. A ver para cuántos ejemplos me da el tiempo que me queda. Martín Trinidad Martínez, Esteban Heriberto Galas, policías de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada. Hiram Sinué Figueroa, Manuel Alberto Castro, Isaac Sergio Ortiz, policías del gobierno de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada. Ah, pero ya no existen las desapariciones forzadas. Eusebio F., Jorge D., Rosendo B., policías de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada, pero ya no existe la desaparición forzada en el país. Iván N., Carmen N., policías de Morena, vinculados por desaparición forzada. 13 policías estatales de Veracruz, vinculados a proceso por desaparición forzada. 320 policías investigados por el delito de desaparición forzada. Pero lo más grave es lo que señala el propio comité. Por cada persona denunciada hay cuando menos 9 que no son denunciados. Es decir, detrás de esta lista de cientos de policías que durante el gobierno de Morena han participado en la desaparición de personas, hay miles de funcionarios. Y lo que el propio comité señala es que hay de más aquiescencia. Saquen el diccionario: tolerancia, negligencia. No es posible que en un país desaparezcan 40 personas al día si no hay cuando menos tolerancia y negligencia de las autoridades y en muchos casos, senador, participación activa de funcionarios públicos. Bien harían en leer el informe del Comité de la ONU, bien harían en reconocer el problema, porque ese sería el primer paso para resolverlo. No quieran tapar el sol con un dedo. El problema existe, el problema es real. Y vine a rectificar hechos porque aquí se vino a faltar a la verdad. Es cuanto, presidente. Virtual canciller Velasco ha platicado con todos los grupos parlamentarios. La oposición, particularmente el PRI y el PAN, ha reconocido que no tiene ningún inconveniente con esta propuesta de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y sin embargo han anunciado que van a votar en contra. No me extraña y no deja de ser lamentable, porque ayer estaba en vilo la paz del mundo. Ayer el gobierno de Estados Unidos amenazaba con desaparecer una civilización milenaria, y hoy nos amanecemos con bombardeos al Líbano de parte del gobierno de Israel, que vuelve a poner la paz del mundo en fragilidad. Creo que deberíamos estar unidos en torno a la jefa del Estado mexicano, en torno a la paz del mundo, en torno a que la humanidad se preserve, y que solo por este hecho deberíamos acompañar la propuesta presentada por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así es que considero un error político enorme del PRI y el PAN votar en contra de esta propuesta. Pero lo que no pienso dejarles pasar es la desvergüenza de venir a invocar el dictamen de la Comisión de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, donde los señalamientos de las desapariciones son en los gobiernos del PRI y el PAN. Durante el gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, durante el gobierno de Peña, donde el crimen organizado generó un número muy grande de desapariciones, y ahora el comité pretende equiparar las desapariciones forzadas a las desapariciones realizadas por el crimen organizado durante los gobiernos del PRI y el PAN, que es sin duda una herida abierta, pero que es el colmo de la desvergüenza que vengan a decir que están preocupados cuando sus gobiernos fueron los generadores
de esta herida abierta, dolorosísima que hay en la sociedad mexicana. Así es que termino planteando, además de que el comité lo preside un hombre de nacionalidad ecuatoriana que tiene rotas las relaciones diplomáticas con nuestro país, otra persona de nacionalidad peruana que tiene las relaciones rotas con nuestro país, otro integrante que es parte activo en contra de nuestro gobierno, no podría ser más cerrado ese comité, pero insisto, sí es tiempo de que se quiten la desvergüenza de seguir hablando en beneficio del pueblo cuando son traidores a la patria y traidores al pueblo y pierden la oportunidad de un momento de unidad nacional importantísimo frente a la fragilidad de la paz del mundo. Concluya, y el riesgo, senador, de la preservación de la humanidad. He terminado, senadora presidenta, pero parece que el PRI y el PAN quieren su medicina permanentemente, así es que aquí vino el doctor Noroña a darles la dosis de hoy, por más señales obscenas que me haga, senadora, y luego se las dé de educada. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Ahí tienen, amigos, al senador Gerardo Fernández Noroña. La verdad que ha sido muy importante su pronunciamiento de este hecho que entra a discusión y a polémica. Sin embargo, es que hay que resaltar que la manera o el método de llevar a cabo un diagnóstico, pues prácticamente lo que minimizan estos famosos comités ultraderechistas, ya lo dijo claramente el senador Gerardo Fernández Noroña, son personajes que han estado en contra de este país. Obviamente son ultraderechistas, estos de Ecuador y de Perú. En fin, sabemos de antemano cómo nos raja la iguana con estos personajes que afirma muy bien Noroña, donde prácticamente lo que está evadiendo el Partido de Acción Nacional, también del PRI, es que el método que está llevando nuestra presidenta es transparentar lo que en su momento el PRI y el PAN lo tenían ocultado. Antes no había una estadística, obviamente no se reportaba nada, y ahora que nuestra presidenta toma el asunto o el caso de manera transparente y exhibe el caso, el número de desapariciones, pues resulta que ahora dicen ellos, es que son muchos. No, señores, hay que ver la causa, el origen, y ver de fondo lo que esto provocó y fue en la administración del PAN y del PRI, y que no se hagan bolas. Así que, amigos y amigas, ahí está la información. Les falta y lloran a gritos la vitamina, la medicina que le da el senador Gerardo Fernández Noroña. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan, amigos? Mándenme sus comentarios, yo aquí los leo. Gracias por su poderoso like, apoyo en el canal, amigos, sí, denos like, eso, miren, es la vitamina de este canal. También gracias por compartir la nota, es que eso trascienda y no solamente queda aquí en este canal, y sí se vean en otros medios. Así que también, y si no lo han hecho aún, los invito, suscríbanse a su canal Legión Política. Les recuerdo, soy su amigo Francis, nos vemos pronto, adiós.